Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenida. El día de hoy vamos a estar hablando de la procrastinación. Para mí, la procrastinación, yendo directo al grano, como hacemos siempre, está muy relacionada a dos factores. Uno es a la cuestión de la confusión, a la cuestión de no tener claridad. Y dos, a los miedos inconscientes. En este video vamos a estar tratando ambos temas con la ayuda de nuestra querida Pizar. Así que bueno, vamos a empezar con el tema, primero que todo, de em, el orden de prioridades y la confusión en relación a las cosas que tenemos para hacer en nuestro día a día y que nos terminan produciendo esta cuestión de procrastinar, esta cuestión de, ok, tengo que hacer esto, pero no lo hago, lo pateo para adelante, ya lo voy a hacer, pero en realidad no lo termino haciendo o termino tardando mucho tiempo, perdiendo, entre comillas, porque el tiempo nunca se pierde, pero perdiendo tiempo, lo cual termina siendo muy estresante y también algo que baja bastante la autoestima porque uno empieza a desconfiar de sí mismo. Así que bueno, vamos a ir directo a la cuestión. Y creo que todos tenemos claro que en nuestra vida tenemos diferentes cosas, acciones, prioridades, como lo son los vínculos, puede ser una relación de pareja o una amistad, o el vínculo con mi jefe, etcétera. Después también tenemos el trabajo, trabajo o dinero, pero no es así. Después también tenemos em, esto que sería lo que está más relacionado a nuestros proyectos personales o nuestras metas, también le podemos decir. También tenemos lo que está relacionado a nuestra salud física. No sé si salud tiene acento la U, no recuerdo. Después también tenemos el ocio, el entretenimiento, ese placer más instantáneo. Ahora tampoco sé si ocio es ocio, o sea, tiene una S antes de la C, no estoy seguro, no importa. Em, Y como último, pero no por ello menos importante, o como diría un amigo mío, y por ello más importante, en la realización. La realización interior, la paz interior. Si vemos esto, podemos tomar conciencia de que todas estas cosas se nos dan en nuestro día a día y van interpelándose entre sí. El tema es que todo esto lo termina dominando nuestra mente subconsciente, nuestra mente inconsciente, sin que nosotros seamos conscientes, valga la redundancia, de el por qué hacemos las cosas que hacemos de la forma que las hacemos. Entonces, nuestra mente inconsciente con sus creencias y con sus programas actúa por nosotros en lugar de ser nosotros quienes toman el rumbo, quienes toman como sería el caballo, quienes doman el caballo, quienes toman el buey. Entonces, no hacemos a conciencia las cosas que sería más que obvio que nosotros somos quienes tienen que dominar. Por ejemplo, vamos a ir con el hecho de que el ocio es el gran, en la mayoría de los casos, provocador de la procrastinación. A simple vista, en realidad no lo es, pero pareciera ser. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, viendo una serie, pongámosle el caso de una serie, y mi mente cuando estoy viendo la serie me dice, ok, ya te he visto un capítulo. En vez de verte el segundo capítulo seguido, estar 2 horas frente a la pantalla, podrías ponerte a trabajar para tu proyecto personal. Que, por ejemplo, en mi caso personal, para hacerlo más específico, sería, por ejemplo, hacer un video o hacer un guión o escribir algo, lo que sea. Entonces, tenemos un contraste entre ambos. Tenemos la serie y tenemos hacer el video, que sería poner en marcha nuestro proyecto. Acá, lo voy a escribir en rojo, sucede la gran cuestión, sucede, ahora esto, ¿verdad? Sucede lo más interesante y es el hecho de que yo obtengo unas ganancias. Todo esto a nivel inconsciente, no es que uno lo analiza, ya lo tiene todo configurado en el cerebro. Si yo veo la serie, lo que voy a obtener va a ser
entretenimiento. A nivel cerebral va a ser la serotonina. Yo sé que algunos van a decir, no, es la dopamina. En realidad no, la dopamina es la que nos mueve a esa acción. La serotonina es esa hormona que nos hace sentir tranquilos, que nos hace sentir como pacíficos. Y la dopamina es la que nos mueve hacia ese lugar y que cuando cumplimos esa acción es como que nos da una recompensa. Entonces vamos a recibir entretenimiento. En cambio, si me pongo a grabar un video, por ejemplo, puedo tener bastantes contras. O el simple hecho de que mi mente me diga, es más entretenido ver una serie. Pero ahí es cuando tenemos que ser conscientes cuál es el objetivo de ver el video, qué es lo que yo voy a obtener con el video. En mi caso, por ejemplo, es una experiencia de crecimiento. Una experiencia de crecimiento tanto personal como global. A mí me encanta hacer esto, es mi propósito de vida probablemente. Me gusta cuando la gente dice que le sirve. Me gusta a mí también sentir que voy mejorando, sentir que voy aprendiendo y sentir que voy aplicando en mi vida cada vez mejor los conceptos, etcétera. Entonces obtengo una experiencia de crecimiento. Para el cerebro, el crecimiento consume energía. Entonces, ¿qué es mejor? Es mejor mantenerse entretenido, mantenerse en el sillón, pero eso no nos da verdadera felicidad. Entonces, acá vamos con la segunda cuestión, que es también una de las cosas más importantes que terminan produciendo la procrastinación. Y que la serie, por ejemplo, me va a dar placer. El placer es una experiencia de gratificación a corto plazo. Una experiencia de, por ejemplo, ahora tengo sed, me tomo un jugo, que siento de un modo placentero. Y eso no está mal. El tema es que cuando algo es obtenido de una manera muy fácil, lo que termina haciendo es mal acostumbrarnos a que todo sea fácil. Entonces, cuando tengo que hacer algo que conlleva un mayor esfuerzo, que conlleva una mayor concentración, como por ejemplo puede ser grabar un video, y todo lo que conlleva grabar el video, la mente dice, o el cerebro dice, no, mejor quédate en lo conocido, que es ver una serie, es divertido, te entretenés, pero no creces. Pero al cerebro eso no le importa. Y a diferencia de este placer, que es a corto plazo, el video lo más probable es que me genere felicidad. ¿Entra en la pantalla? No, entra uno abajo, esto un poquito. Felicidad. Felicidad o paz. Entonces, ahí pasa algo muy interesante, y es que el placer es a corto plazo, pero no nos produce crecimiento. En cambio, la paz con uno mismo, mediante el autoconcepto de decir, ok, hice esto que yo sé que al principio mi mente me generaba resistencia, pero que en el fondo sabía que era lo que tenía que hacer, en lugar de hacer esto, que es lo que mi mente al principio me ofrecía, pero yo sabía que no era lo que en realidad yo quería. Y eso genera paz conmigo, genera como un estado de, ok, alineamiento, como decir, soy coherente entre lo que hago, lo que pienso, lo que siento, y eso termina generando la experiencia de paz interior, de felicidad. ¿Esto quiere decir que el placer es malo? No. Lo que quiere decir es que no tenemos que basar nuestra vida en el placer. Y basar nuestra vida en el placer es lo que nos termina haciendo caer en la procrastinación. ¿Por qué? Porque me evito la incomodidad. Me evito la incomodidad de hacer mis proyectos. Porque pueden salir mal, porque me pueden criticar, porque puedo fracasar. Me evito la incomodidad de comer sano o hacer ejercicio. Me evito la incomodidad de tener vínculos más sanos mediante comunicación, mediante conversaciones incómodas, etcétera. Me evito el hecho de ganar más dinero, porque si tengo mucho dinero me pueden criticar, o me lo puedo perder. Entonces, prefiero caer en el ocio. Que el ocio puede ser una cantidad de cosas, puede ser ver una serie, puede ser criticar, puede ser, no sé,
una cantidad. No, no, ahora no se me vienen los ejemplos, pero ustedes sabrán. Y acá hay algo muy, muy bueno que no tenía planeado contarlo, decirlo, no contarlo porque no estoy contando nada de mí, sino decirlo, plantearlo. Pero es que a veces, muchas veces pasa que mezclamos los conceptos porque la mente es muy buena, muy inteligente. El inconsciente es muy inteligente. Mezclamos el ocio con estas cosas. Entonces, evitamos hacer algo de profundo crecimiento, algo que nos haga cada vez estar en un estado de mayor vibración, podríamos decir. Entonces, por ejemplo, convierto en el ocio la salud. Entonces, hago ejercicio por ocio y no me enfoco en seguir creciendo internamente. O, por ejemplo, o más que hacer ejercicio, que puede parecer algo más productivo, podríamos decir leer folletos de salud, investigar videos de salud, leer libros de salud, de cómo mejorar el cuerpo, de la alimentación, y estar todo el día en eso, en eso, en eso, en eso, en eso, se lo termina convirtiendo en ocio. Lo mismo con los vínculos. Puedo estar hablando todo el tiempo con una persona, puedo estar perdiendo tiempo, entre comillas, sin generar algo verdaderamente útil o que nos haga crecer o sentirnos en más paz, simplemente nos genera un placer a corto plazo. Lo mismo con el trabajo. Puedo estar trabajando por ocio o el dinero, que puedo también estar viendo videos de dinero, de cómo crecer o comprarme libros, etcétera. Lo mismo con los proyectos. Puedo caer en la clásica del desarrollo personal y creer que estoy haciendo algo productivo, pero en realidad simplemente estoy consumiendo contenido que me genera placer, que me genera esa dopamina y serotonina. O también la realización, y este es el más interesante. La realización personal en realidad no es específicamente algo, no es meditación, por ejemplo, no es hacer yoga, puede ser muchas cosas. En mi caso, por ejemplo, puede ser la meditación, puede ser la investigación interna, la autoindagación, etcétera, pero no es algo específico. En mi caso, por ejemplo, meditar puede ser algo que represente realización personal y muchas veces para evitar, esto a un nivel inconsciente, después me doy cuenta, pero en el momento tal vez no me doy cuenta, para evitar hacer algo que me va a incomodar, pero que yo sé internamente que me va a hacer crecer, caigo en, por ejemplo, si estoy acostado en el sillón, me pongo como a meditar y observar los pensamientos. Pero eso lo estoy haciendo con la conciencia de que hay algo que en realidad me mueve internamente y que me va a generar crecimiento, que a priori va a ser más productiva, que es una palabra medio conflictiva, pero que vamos a utilizarla en este caso, que más productiva que esa meditación de baja calidad, digámoslo. No es una meditación donde digo: "Okey, me voy a cerrar ahora media hora y me pongo en posición", o o qué sé yo, tipo, busco un lugar más tranquilo, lo que sea. Es como que convierte algo que tiene un propósito de crecimiento, como la meditación, que es de gran crecimiento, en algo ocioso, en algo que nos genera ese placer y en algo que es una palabra muy clave, la voy a escribir acá arriba, en algo que está hecho para evitar. El ocio está hecho para evitar que inconscientemente esas cosas que no queremos sentir. Si yo, por ejemplo, tengo que ponerme a hacer este proyecto de los videos, me tengo que enfrentar inevitablemente a mi miedo a la crítica, me tengo que enfrentar a tener que hacer cosas que a veces no tengo tantas ganas, me tengo que enfrentar a mis creencias de que no soy suficientemente disciplinado, de que no tengo ganas, de que soy perezoso, y tengo que hacer varias cosas que me las ahorraría hacerlas si estuviese viendo una serie. Pero claro, yo sé que si yo evito todo lo que conlleva el proyecto, nunca voy a crecer y me voy a sentir estancado y mi vida no va a tener un significado, no va a tener algo que me produzca felicidad, que me produzca crecimiento y que en última instancia me produzca paz. Entonces, para esto, para no ser tan largo, lo que yo planteo es hacerse una pregunta mientras vos lo voy diciendo. Cada vez que estamos sintiendo que procrastinamos, lo que yo recomiendo es preguntarse, prefiero, prefiero
el placer o prefiero la paz? ¿Prefiero el placer o prefiero la paz? Prefiero hacer esto que no tengo ganas de hacer, pero que yo sé que me va a dar paz, o prefiero recibir este estímulo, sí, que se siente bien ahora, pero que yo sé que al fin y al cabo me va a hacer terminar sintiendo vacío, porque eso es lo que pasa también con el propio sistema de recompensas. El exceso de dopamina hace que llegue un punto en que no alcanza la cantidad de dopamina para que uno se motive a tal nivel de obtener ese algo que uno quiere, recibir la recompensa de serotonina que uno está buscando. Entonces, es muy interesante, pero hasta nuestro propio cuerpo nos obliga a un nivel más espiritual, lo que estoy diciendo, buscar la paz en lugar de buscar el placer. Y esto tiene un sentido. Nuestro cuerpo no está hecho para el tanto placer como recibimos hoy en día. Pónganse a pensar, hombre de las cavernas, hace miles de años, al final no nos olvidemos que la biología evoluciona, siempre está evolucionando, pero a gran lentitud. Entonces, miles de años para nosotros suena mucho, pero para la biología no es nada. Entonces, hombre de las cavernas se despierta en un estado donde empieza a elevar el cortisol, empieza a elevar el estrés y tiene que ir a cazar. Esa es su dopamina, su meta, su anhelo, lo que quiere hacer en ese momento. Eso empieza a segregar dopamina. Uno en ese momento sentía como esa motivación, entonces iba, cazaba todo, volvía, comía, y ahí, ¿qué hacía? Entraba en un estado de gratificación. Se sentía gratificado por haber hecho eso. La dopamina lo que hizo fue impulsarlo y después recibe su gratificación, que es la serotonina. Claro, el tema es que ahora nosotros tenemos ese mamut que queremos cazar en una interacción en redes sociales, en ver ese video, en ese clic, en, en cualquier cosa mínima. Entonces nuestro cerebro no entiende porque no está hecho para tanta dopamina y llega un punto en el que se satura, entonces ya no alcanza, ya no es suficiente. Es como una droga, por ejemplo, cuando genera ese nivel de tolerancia y ya uno necesita más y más y más y más y más y más y más. Lo mismo con esto. Uno no se da cuenta, pero termina cayendo en una especie de lugar en el que ya no hay más, ya no puede más. Entonces necesita darle un descanso a su cerebro. Y al rato ya otra vez tiene disponible esa dopamina, pero cada vez se hace más grande la demanda y más grande el vacío interno que uno siente. Esto relacionado a lo que sería el- la procrastinación por inconsciencia o por, podríamos decir, esa confusión interna, ese desconocimiento de uno mismo, de el por qué quiere las cosas que quiere, para qué quiere, también el hecho de que, como les decía, la consecuencia que hay en eso, por ejemplo, sí, o algo de ocio, pero yo sé que por más que ahora consiga una experiencia gratificante de placer, al rato se va a convertir en vacío, se va a convertir en sufrimiento, se va a convertir en baja autoestima. En cambio, si me pongo a hacer algo que me va a generar más incomodidad, pero que yo sé que me va a hacer crecer, ese crecimiento me va a dar esa verdadera paz. Entonces, esto es ir tomando más conciencia de los trucos que nos va haciendo creer la mente. Eso sobre esta cuestión de la confusión. Y ahora vamos a algo más simple a entender, que es el hecho de el miedo inconsciente. Pongámosle como que en nuestra mente hay varias capas, ¿no? Tenemos la parte consciente y la parte inconsciente. También tenemos la parte subconsciente, pero es a cuestiones teóricas, a cuestiones pedagógicas, inútil explicar el tema de la mente subconsciente porque es algo teórico. Vamos a dividirla en dos, mente consciente e inconsciente. La mente consciente me dice, ok, yo quiero, por ejemplo, em, bueno, vamos a poner el caso, yo sigo poniendo ejemplos sobre esto. Quiero hacer videos. Quiero hacer videos. Eso a nivel consciente. Pero, vamos a ponerle una C, a ver, pensarlo, el consciente. Pero a nivel inconsciente hay una cantidad de miedos. Esos miedos pueden ser, por ejemplo, como le decía,
críticas. Puede ser, por ejemplo, eh, pereza. Puede ser, por ejemplo, incomo incomodidad de tener que hacer por ahí cosas que no tengo ganas. Por ejemplo, si no tengo ganas de editar, si no tengo ganas de pensar la idea, si no tengo ganas de lo que sea, hacer la miniatura, qué sé yo. Em, Puede también significar, bueno, no la vamos a hacer tan larga, ¿no? Con estos 3 ejemplos creo que ya viene bien, ¿no? O puede ser varias cosas más, ¿no? Pero, la cuestión es que ahí se está viendo como, sí, sí, yo tengo un deseo consciente, hacer videos, pero ahora tengo una cantidad de miedos, como pueden ser estas, que me están impidiendo a nivel inconsciente que yo pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque el inconsciente es muy poderoso. Nuestro inconsciente es demasiado capaz de hacernos hacer lo que él quiere. Si nuestro inconsciente tiene miedo de algo, nosotros no lo va a evitar, ya sea con situaciones externas, como con emociones internas, con desconcentración, con desgano, etcétera. Entonces, es muy importante observar estas creencias y ahí hacerse la pregunta que ya le mostré hoy. ¿Prefiero mantenerme en mi zona segura, en mi zona de confort? Vamos a probar esto. Prefiero mantenerme en mi zona segura, en mi zona de confort, pero estancado. Es decir, prefiero confort, confort infeliz, o prefiero incomodidad, incomodidad feliz. Me gustó porque hay otras, ¿no? Entonces, prefiero incomodidad feliz, o prefiero estar en mi zona de confort, pero no sintiéndome feliz. Quería poner ese detalle. Entonces, esa pregunta es muy importante porque nos hace darnos cuenta de que al final uno puede sentir miedo, pero la decisión está en, ¿le hago caso al miedo o actúo en consecuencia a lo que internamente deseo y yo sé que me va a hacer crecer? Y ahí, en ese momento, ya es una cuestión de uno entregarse a ese poder superior, esa conciencia, ese universo que nos lleva a través de todos los miedos, de todas las creencias, y nos lo va haciendo superar. Así que bueno, muchas gracias por haber visto el video. Espero que no se me haya ido nada, no me haya faltado nada. Y si me faltó algo, lo agregaré en comentarios, en la descripción o donde sea. Ya saben que se pueden suscribir, que le pueden dar like, que pueden comentar algo y todo eso. Muchas gracias por llegar hasta acá. Un besote. No.